En Agenda Éxitos. Son las 12:48 del mediodía. Vamos a arrancar de una vez con la sección Pro Da Vinci aquí en Agenda Éxitos. Y tenemos en línea telefónica a Ángel Alayón, economista, consultor y fundador, así como director de Pro Da Vinci. Sensei Alayón, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo Ángel. estás? ¿Cómo estás, Unai? ¿Cómo estás, Albani? Muy bien, gracias. ¿Cómo está todo? Bueno, todo bien, todo bien. Y bueno, todo está bien, que es como uno responde muchas veces, pero Pero, siempre es muy importante prever situaciones o riesgos que puedan afectar a nosotros como seres humanos, a la familia, a las empresas, ¿no? Y a eso vamos a dedicar hoy el programa a partir de un artículo del economista Nouriel Roubini. Nouriel Roubini es un economista italoamericano que quizás saltó a la fama por ser uno de los pocos economistas que predijeron la crisis financiera del 2008-2009 ujú, y fue clasificado como Doctor Doom, ¿no? Pero bueno, ha regresado a la palestra, podemos decirlo así, con un libro sobre las principales mega amenazas que enfrenta la humanidad, ¿no? Y hemos publicado un artículo de Roubini en Pro Da Vinci y queríamos repasarla, ¿no? Porque son temas importantes, por supuesto, para eh, cualquier país, pero para nosotros los venezolanos tienen una importancia también que debemos atender y tomar en cuenta, ¿no? ¿Y ya está publicado o está todavía en reserva, Ángel? Ok. Está Vamos a publicado buscarlo. el artículo, ya lo vamos a circular también para que esté disponible en redes sociales. Perfecto. Pero fíjate, podemos ir resumiendo cuáles son lo que él llama las mega amenazas, ¿no? Quizás la premisa fundamental es que, bueno, el mundo ha cambiado desde el punto de vista social, económico y geopolítico de una forma muy radical en los últimos años, ¿no? Y eso genera una serie de desafíos en cuanto a estas amenazas que tienen la diversa naturaleza. La primera de ellas, y no la estoy mencionando en un orden para darle más o menor importancia, sino más o menos un orden que nos permite llevar la discusión, son las amenazas relacionadas con el cambio climático, ¿no? Ok. Yo creo que ya hay una aceptación por la comunidad, por supuesto, primero la comunidad científica y segundo por todos aquellos que hacen políticas públicas, política económica, de el impacto que tiene el cambio climático y que puede tener de no revertirse ciertos efectos en el ambiente, ¿no? Y esa amenaza que algunos han llamado un posible incluso apocalipsis ambiental, tiene un impacto negativo en cosas tan importantes como la producción agrícola, claro. eh, lo cual depende de nuestros alimentos, ¿no? Y la seguridad alimentaria. Y aun cuando no se llegue a esos extremos que estamos, digamos que algunas personas han dicho que pudiera llegar la humanidad, el cambio climático va a tener un efecto en cuántos alimentos producimos los seres humanos y al afectar de forma importante el nivel de oferta de alimentos, va a haber un incremento de los precios de los alimentos, ¿no? Asimismo, por ejemplo, el tema del agua y el suministro de agua. Afortunadamente nosotros, digamos, desde el punto de vista de la naturaleza, quiero decir, Venezuela es un país privilegiado en cuanto a las fuentes naturales del agua. Más allá de que haya problemas para que lleguen la distribución de agua potable en Venezuela, digamos, tenemos esa ventaja, pero ya hay muchos países que están sufriendo los rigores de no tener suficiente acceso a las fuentes naturales de agua potable y eso va a tener, digamos, unas consecuencias muy directas, ¿no? Y quizás digamos, la última consecuencia destacable Ujú. en materia del cambio climático y el impacto ambiental son los llamados desastres, digamos, que tienen que ver con la naturaleza, como los incendios, ¿no? Que es uno de los elementos también de mayor preocupación. Hemos visto cómo se han incrementado de forma importante los mega incendios, los llamados mega incendios, y por supuesto, digamos, estas situaciones, tanto de los alimentos como el agua, como este tipo de desastres como
de lo que hemos estado haciendo mención, también puede incrementar los conflictos sociales, ¿no? Entonces, el cambio climático en sí mismo es un tema, es una de las principales amenazas identificadas por Rubini, que se ha generado un consenso sobre el tema, ¿no? Digamos, las acciones políticas, digamos, el accionar político, las guerras o las decisiones políticas que en un momento determinado, ¿las incluye también en ese grupo como de mega amenazas o Sin no, duda. o se queda en el ámbito de lo natural? No, incluye, digamos, como bien dices, Unai, eh, los conflictos Ujú, políticos y militares y la nueva geopolítica, ¿no? Los conflictos políticos y militares pueden provocar, y de hecho las estamos viviendo, pero estamos hablando de que esto puede ser una amenaza en el futuro importante, inestabilidad en regiones clave para la economía global, ¿no? Lo que afecta directamente el comercio ujú, y la inversión. Fíjate, qué interesante, Unai Albani, cómo Ujú, la invasión de Rusia a Ucrania y el posterior conflicto militar, cómo ha generado una disrupción, generó una disrupción tremenda en, uno, el tema de los alimentos, la oferta de alimentos a nivel mundial, vía directa por el lado del trigo y vía indirecta por el lado de los fertilizantes. Es decir, digamos, entraron en conflicto dos países que son muy importantes para la oferta mundial de alimentos y de fertilizantes, y eso tuvo un impacto tremendo en los precios de los alimentos así es. a nivel mundial y, en general, y un efecto inflacionario, digamos, en general, que significativamente tú puedes estar muy lejos de lo que esté pasando ya geográficamente, pero te está afectando cada vez que tú vas al abasto, cada vez que vas claro. al mercado, ¿no? Entonces, eso es definitivamente, digamos, uno de las mega amenazas, y sobre todo, digamos, hay varias cosas, ¿no? China, Corea del Norte, Rusia se han convertido en países que no están alineados con Europa, Estados Unidos y buena parte de Occidente, y hay un conflicto permanente. Irán también lo clasifica él como de estos países que permanentemente están en una situación donde se pueden generar conflicto e inestabilidad que nos afecte a todos, ¿no? Y eso tiene una consecuencia, digamos, importante, que es el fenómeno de la desglobalización. Mm, Estamos hablando de que por muchos años uno de los grandes objetivos que tenían la comunidad internacional era justamente la globalización, facilitar el comercio, y ahora se está produciendo el fenómeno del nearshoring, que es, bueno, más bien yo necesito asegurarme que la producción de los elementos clave de mis cadenas de valor estén en países o cerca de, digamos, mis centros de consumo, como en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, de manera que no se vea interrumpido por razones geopolíticas o se vea minimizado ese efecto, ¿no? Y estamos viendo cómo muchas empresas están moviéndose de China a otra vez a los Estados Unidos o a México, que está cerca, y se empiezan a conformar estos bloques comerciales que, digamos, producto de ese fenómeno que se ha llamado desglobalización, ¿no? Mm. Ángel, leer este artículo y estar al tanto de este recuento que hace de esas mega amenazas de las que habla Rubini en este texto, digamos, ¿qué nos dejaría como aprendizaje a los países que no hemos pasado por estas situaciones? En todo caso, ¿de qué manera usar todo esto que él nos comparte para Sí, prever, sí. si se quiere? No solamente ¿Eh? angustiarnos, sino prever Prever. que algunas de sí. estas Ujú. amenazas se conviertan en realidad, ¿no? Muy importante esta pregunta porque, digamos, desde el punto de vista de gestión de riesgos, por supuesto, lo primero es identificar los riesgos, estar claro que existen, dimensionarlos. Lo segundo es estimar la probabilidad de que estos riesgos se materialicen, ocurran. Lo tercero es, por supuesto, también valorar el impacto en el caso de que ocurran. Y lo cuarto, que es a lo que va la pregunta y la inquietud, Ujú. es cuáles son las estrategias de mitigación de esos riesgos que tenemos a mano, ¿no? Entonces allí las personas, digamos nosotros, la familia, las empresas y los países, tienen que pensar sistemáticamente cómo hago yo
para minimizar el impacto de estos riesgos en mi vida cotidiana, en el desarrollo de mi empresa, en el desarrollo de mi país, ¿no? Y muchas empresas, digamos, y menciono empresas porque son las que dependen el día a día de forma directa de este tema, toman medidas muy importantes como asegurarse la provisión de insumos y materias primas de otra fuente, comprar adelantados ciertos insumos. Eso por el lado de las empresas. Por el lado de los países, es presionar para que haya coordinación internacional para minimizar la probabilidad de que ocurran estas amenazas, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las amenazas identificadas por Roubini es el riesgo de nuevas pandemias. Ya hemos visto lo disruptivo que puede ser una pandemia. Sí. En ese sentido, los países, nuestro país, deben mejorar su capacidad para estar preparados ante una nueva pandemia. Entonces, esto se trata no de angustiar, lo que se Claro. trata es de identificar riesgos y, por supuesto, desarrollar estrategias de mitigación en los diferentes niveles, el nivel de gobierno político, nivel empresarial y nivel personal. Y yo voy a poner un ejemplo de nivel personal relacionado con esto, ¿no? Por ejemplo, uno de los riesgos es el riesgo tecnológico que afecta, el llamado riesgo tecnológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estos temas de inteligencia artificial que se han puesto muy de moda en términos por la salida de ChatGPT y la entrada de Bing y Microsoft y Google en todo este juego que se está haciendo público muy recientemente, pero tienen años en esto, bueno, va a afectar el mercado laboral de forma tremenda en los próximos años. Entonces, ¿qué significa eso para nuestros hijos, para nuestros estudiantes universitarios, para nuestras profesiones? Cómo nosotros, digamos, generamos valor, cómo cualquier persona puede generar valor en un mundo donde la inteligencia artificial va a jugar un rol determinante, ¿no? Entonces, Sí. la idea es tomar esta información, justamente prepararse, informarse y tomar decisiones que nos ayuden a estar en una mejor posición para atender estos riesgos y poder lograr nuestros objetivos, tanto a nivel individual como a nivel empresarial, ¿no? Así es, Ángel. Bueno, siempre interesantísimo. Pro Da Vinci en Agenda de Éxitos, amigos. Lean La Era de las Mega Amenazas, artículo ya publicado en el portal de Pro Da Vinci, un artículo escrito por el economista estadounidense Nouriel Roubini. Gracias, Ángel, y será hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, así Claro será. que sí. Feliz fin de semana. Gracias, Bueno, Ángel. y despedimos con